Hola, ¿cómo están? Pues aquí intentando explicar en un video muy rápido las condiciones de ley de exponentes. Es algo que necesitamos para resolver tanto derivadas como integrales. De hecho, son operaciones algebraicas y desde ahí las necesitamos. Entonces, como es una herramienta importante o un paso necesario para la resolución de nuestros problemas, vamos a ahondar un poco más en ello. Primeramente, vamos a ubicar a qué nos referimos con lo que sería un exponente. Por ejemplo, el 3 vamos a elevarlo al cuadrado. Al número 3 se le denomina base y el 2 va a ser mi exponente. Entonces, un exponente, un 3 al cuadrado, me está diciendo las veces que la base se debe de multiplicar siempre por sí misma, jamás por el 2, ni por el 3, ni el número que hay aquí, es siempre por sí misma, y las veces que se va a repetir es lo que me está indicando el exponente, en este caso el 2. O sea, un 3 al cuadrado me está diciendo que tengo que multiplicar 3 por sí mismo, otra vez, ¿cuántas? Dos veces. ¿Por qué dos? Porque es lo que tengo aquí en el exponente. Si el exponente fuera un 5, sería 3 por 3 por 3 por 3, así 5 veces. Entonces, y al final, pues tengo que hacer la operación. En este caso, 3 por 3, pues me va a dar 9. ¿Sí? Asimismo, por ejemplo, 5 al cuadrado sería entonces multiplicar por sí mismo el 5. 5 por 5. Entonces, esto me daría al final 25, porque es por dos veces, ¿no? Si hubiera sido un 2 y me dicen que hay que elevarlo, a la cuarta, entonces el 2 debe de multiplicarse por sí mismo, ¿cuántas veces? 4 veces. Entonces, ¿qué debo de poner? 2 por 2 por 2 y me falta 1 por 2. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Si multiplicamos, 2 por 2 son 4. Ese 4 que me dio, 4 por 2 son 8. Y ese 8 por 2, 16. ¿Ok? Eso sería un exponente. Entonces, la ley de exponentes está prácticamente diciendo que es el número representa las veces que se está multiplicando. Esto nos va a llevar a operaciones, por ejemplo, como tener un 2 al cubo y que se va a multiplicar todavía por un 2 a la 5. Entonces, la primera ley de exponentes nos dice que si la base es la misma, en este caso se representa con la letra A, y tiene un exponente, llámale como quieras, la fórmula dice m para darle nombre, y se va a multiplicar por otra base que es exactamente la misma, es la misma base que es la letra A, y otro exponente. Esta es la ley. Entonces, la ley dice que el resultado sería simplemente recorrer la base y sumar los dos exponentes. Es una suma. Entonces, si esta es la fórmula que estamos viendo, esto va a ser mi fórmula, se le va a aplicar aquí arriba a este ejercicio. Entonces la base es la misma, es el 2. Entonces voy a poner el 2 otra vez. Y el resultado debe ser la suma de sus exponentes. Es un 3 positivo y un 5 positivo. O sea, sería 3 más 5. Si reducimos, serían 3 más 5, pues me da 8. ¿Ok? Ese es mi resultado final. ¿Queda claro? Por ejemplo, aquí un 7 a la 5 multiplicado por un 7 a la 4. Ok, una disculpa, se acabó la pila a la cámara. Entonces mencionábamos que estábamos en el 7 a la 4. Entonces aquí nos daría como resultado recorrer otra vez el 7 y tomar los exponentes, sumarlos. El 5 más 4 pues me daría 9. Ese sería mi resultado final. ¿Qué más avanzamos? La verdad es que no me fijé que ya se había acabado la batería y había hecho todo esto. Por ejemplo, tengo un x a la 4 y lo voy a multiplicar por un x a la 3. Recorro la base y simplemente sumo exponentes. 4 más 3 me daría 7. ¿Sí? Sumando 4 más 3. ¿Qué pasa si tuviera yo un signo negativo? Por ejemplo, un x a la menos 3 por x a la 8. Recorro la base, pongo el exponente que sería el menos 3 más el número que tendría que es el 8. Entonces menos 3, que es el signo que trae aquí, y luego tengo el 8. Ahí está apuntado.
queda una resta. 8 menos 3 más 8, como quieras verlo. El orden es igual. Recorro en este caso la x y 8 menos 3 pues me daría 5. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en este caso, por ejemplo, x, tengo un x a la 4 que lo voy a multiplicar por un x a la menos 2. Pongo el exponente que es 4 más el menos 2. Mencionábamos que era más rápido ponerlo así tal cual. Es poner el exponente 4 con el signo que venga también acá, menos 2. Me queda una resta y 4 menos 2 pues me daría x a la 2. ¿Vamos bien? Veamos este otro caso. Por ejemplo, si yo tengo un x con una y los quiero multiplicar, no puedo hacer absolutamente nada. No se puede porque la ley me dice de exponentes que la base debe ser la misma. No importa que los exponentes sean diferentes, los voy a sumar, los voy a restar, depende del signo que traigan. Pero si la base no es la misma, no puedo hacer nada. Eso es lo que estamos haciendo aquí. X cúbica por y cúbica, aunque los exponentes sean iguales, no me interesa. La base debe ser la misma para poder aplicar la fórmula. Entonces aquí, como las letras son diferentes, no hago nada, no puedo hacer absolutamente nada. Así lo debo de dejar. ¿Sí? No se puede aplicar la ley en estas. La base debe ser la misma. Si es X o Y o Z o como se llame, debe ser la misma letra. Por ejemplo, aquí sí puedo hacerlo. Y a la menos 2 por y a la menos 5. A la hora de multiplicarlo, ¿qué me daría? Recorro la base y apunto los números que tengo aquí tal cual. Menos 2, menos 5. Con el signo tal cual. Menos 2, menos 5. Me queda una suma de negativos. Me daría menos 7. Entonces y a la menos 7. ¿Si lo ubican? Bien, esa fue la primera fórmula, que sería la de multiplicación. Vamos con la de división. En división me dice que el exponente puede ser mayor arriba o abajo, no importa. Siempre voy a poner la base. Recuerden, la base debe ser la misma. La pongo, que en este caso sería A, representada en la fórmula. Y el exponente de arriba le vas a restar el exponente de abajo. En este caso pues, se llama n. M y n son los que usan siempre en la fórmula. Son para darle nombre. Entonces el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Aquí sí tengo que tener mucho cuidado con el signo. El signo que me ponen aquí es el signo de la operación. Entonces aquí tengo un x. La misma base pues la vuelvo a escribir, tal cual dice la fórmula. El exponente de arriba, que es el 3, menos, ese es el de la fórmula, el exponente de abajo, que sería un 2. Pongo mi letra, mi base, en este caso x, y el exponente es 3 menos 2, pues me daría 1. El 1 normalmente no se escribe, se sobreentiende que si pongo yo una x es una sola x, ¿no? No necesita poner el exponente 1 forzosamente. Entonces x es el resultado final de esta operación. Hagamos uno más. Aquí, por ejemplo, habíamos puesto x a la 8 entre x al cubo. Me va a dar una x. Y esa se la resta. 8 menos 3. Siempre es el de arriba menos el de abajo. 8 menos 3, pues me daría 5 positivo. ¿Sí? Vamos a poner signos negativos. Por ejemplo aquí. X a la menos 3, signo negativo, entre x a la 2. ¿Qué haces? Recorres la letra, es la base, es el x. Y luego es el exponente de arriba, ahí está, menos, este menos es de la operación, siempre me dice menos el exponente de abajo, y es un 2 positivo. Entonces me queda menos 2. Menos 3 menos 2 me daría menos 5. ¿Sí? Si por ejemplo pongamos un signo negativo, voy a poner ahora positivo el de arriba, y pongamos negativo el del denominador, un menos 4. Me va a dar un x. Hagamos lo que dice la fórmula. Pone el exponente de arriba. El exponente de arriba menos el exponente de abajo. En este caso este menos es el de la fórmula. Y luego hay que poner el menos 4. ¿Sí? Vamos a ponerle paréntesis para que no se pierda. Ahí está. Entonces, por ley de signos, es menos por menos. Menos por menos, ¿qué me va a dar? Me va a dar más. Y obviamente pues el 4. Aquí se convirtió en una suma. Entonces yo tengo un x y hay que sumarlos, es un 6. Y quedó positivo. ¿Sí? X a la 6 sería el resultado de este ejercicio. Entonces hay que tener cuidado con este signo. Siempre es el menos primero de la operación, el de la fórmula, pues, el que estamos viendo aquí. Y luego poner el signo que le toque. El que me preocupa es cuando sea negativo. Hay que ponerlo.
Cuando no llevaba es el signo de la operación y directamente el número, que sería positivo. Y no hay que hacer ley de signos, solamente cuando sea negativo. Por ejemplo, vamos a poner dos negativos ahora. Pongamos un x a la menos 8 entre un x a la menos 6. Pongo mi base, apunto el exponente de arriba, menos el exponente de abajo, que va a ser un menos 6. Entonces, ¿qué me va a quedar? El menos 8, hagamos la ley de signos, menos por menos me va a dar más, y un 6. Entonces me queda x menos 8 más 6, me quedaría menos 2. ¿Sí? Y esa sería la segunda ley. Hemos visto para multiplicación y hemos visto para división. ¿Ok? Prácticamente estas son las fórmulas que necesito yo para poder hacer mis operaciones. Ok, ya vimos estas dos. Estas dos fórmulas es multiplicación, sumar los exponentes, y división, restar exponentes. Otras fórmulas que se agregan aquí a esta lista sería entonces la que tenemos para cuando elevamos a otro exponente. ¿Sí? Si es una a, en este caso es la fórmula, la base, tiene un exponente y lo voy a elevar a otro exponente. Para este caso voy a multiplicar exponentes. Es m por n. Veamos a qué me refiero. Vamos a poner una z. Z a la cuarta y ya tiene un exponente que sería a la 2. Entonces, ¿qué va a suceder? Tengo que multiplicar los exponentes. Tengo que poner z y es multiplicar 4 por 2, lo que al final me estaría dando un 8. Ese es mi resultado final. Entonces aquí los exponentes, un exponente a otro exponente, se deben de multiplicar. 4 por 2 es un 8. ¿Sí? Recuerden, el puntito lo ponemos en medio. No lo pongamos abajo porque se puede confundir con un decimal. 4.2 es 4, el por es un punto normalmente, pero es exactamente en medio, no abajo. Ya me daría un 8. Eso es lo que vamos a hacer de forma muy simple, y se respetan signos. Por ejemplo, si tú tuvieras un 5 a la menos 2, vamos a hablar ahora con número, la base es letras, números, lo que sea, y aquí tenemos un 6, la base se recorre y es multiplicar menos 2 por 6. Entonces en multiplicación los signos se respetan, menos por más, pues me daría menos, y 2 por 6 es un 12, que es la multiplicación de los exponentes. Asimismo, si hubiera sido y a la menos 3 con un menos 4, tengo signos negativos, bueno, recorro la base y multiplico. Menos por menos me va a dar más, y 3 por 4, bueno, también 12 en este caso. Entonces es un 12 positivo. ¿Sí? Es el caso de una letra con un exponente, letra, número, una base, un exponente elevado a otro exponente. Ojo, esto lo estoy haciendo sin que haya una suma. Si tengo un 3 más x al cuadrado así, y luego todo lo elevo a la quinta, no voy a multiplicar esto directo. Esto es un binomio, eso es otra cosa, y hay que elevarlo a la quinta. Esto solamente es una letra, una base, con un exponente e inmediatamente en otro exponente. Si tengo una operación dentro del paréntesis, una suma, una resta, división, etcétera, no lo puedo hacer tan directo como aquí. Sí tendríamos que aplicar otra. Entonces, esto es simplemente para reducir exponentes, y la base es única, no tendrá una operación de suma o de resta. ¿Vamos bien? Sería con un exponente. Y una que me explica qué pasa con los exponentes negativos. Veamos dos primero. Una me dice que cualquier letra o base elevado a la 0 siempre va a dar 1. ¿Sí? Aquí tenemos ya tres fórmulas, le agregamos una cuarta que sería esta. A la 0 es igual a 1. El número que sea, así sea un 5 a la 0, un x a la 0, un menos 9 elevado a la 0. Entonces estos resultados, cualquiera de estos siempre va a dar 1. ¿Sí? Ese es lo que siempre debo de recordar, qué pasa cuando un número se eleva a la 0. Siempre daría un 1. Y la que sigue habla acerca del exponente negativo.
dice que cuando tenemos un exponente negativo es lo mismo ponerlo como 1 sobre a la n. ¿Quieres volver positivo el signo? Tienes que pasarlo al denominador. Esto lo usamos mucho en las derivadas, así como en las integrales, para poder volver positivos los exponentes al final después de resolverla. El resultado se debe de poner con exponentes positivos. Entonces tienes un a la menos 3, sería 1, siempre es 1, sobre a la 3. Pero, si por ejemplo tenemos un 5x a la menos 2, pongamos atención de quién es el exponente. El exponente menos 2 es solamente del x. ¿Por qué lo sé? Porque no tiene paréntesis diciendo como aquí. No hay un exponente que esté agarrando todo, al número en este caso. El número tiene exponente 1. Entonces aquí en vez de poner 1 sobre a la 3, aquí puse 1 porque no hay otra cosa. Bueno, en teoría hay un 1 aquí parado, pero no se escriben. Entonces se está dejando ahí ese número y abajo se está pasando, en este caso, la letra a con su exponente cúbico. Aquí, como voy a bajar al x, pero el 5 tiene exponente positivo, entonces en vez de poner 1 voy a poner al 5, porque el 5 ya estaba ahí, no hay que moverlo. Así como aquí había un 1, ahí se quedó. Entonces dejas el 5 y la x la pasas con exponente positivo al denominador. ¿Sí? 5 se queda arriba, x a la menos 2 va para abajo. Uno más. Un 7 y a la menos 3. Simplemente estoy acomodando o simplificando. ¿Usando qué? Esta fórmula. Pero hay un número. Entonces el 7 déjalo en el numerador y y a la 3 y ya positivo, por eso lo estoy pasando abajo para volverlo positivo, se quedaría en el denominador. 7 y a la menos 3 es igual a 7 sobre y a la 3. ¿Queda claro? Veamos otro ejemplo. Si yo tuviera un 4 y luego tienes un menos, no miento, vamos primero por positivos, 2 por y a la todo a la menos 3, no vayas a multiplicar esto, el paréntesis está agarrando con un exponente a la menos 3, dice que eso debe de ir en el denominador, si quiero yo poner este positivo, y entonces voy a dejar arriba el 4. Dejo el 4 porque él no está afectado por el exponente, y lo que está dentro del paréntesis lo voy a poner, pero ya con signo ¿qué? Positivo. De menos 3 pasó a más 3. Podría yo todavía elevar 2 al cubo y y al cubo, ¿no? O sea, ahora esto hay que desarrollarlo. Vamos a dejarlo así ahorita porque estamos viendo esta ley. Nada más es como pasarlo positivo abajo. Pasa positivo, si tiene un número deja el número ahí. Este 7 no está afectado por el y a la menos 3, deja el 7, baja la y a la 3. Aquí igual, este 4 no está afectado, déjalo aquí, pero este 2 sí está afectado por el exponente. ¿Por qué? Porque está dentro del paréntesis y lo paso al denominador. ¿Ok? Básicamente son las fórmulas que vamos a trabajar. Nos quedaría la última, que sería, si tengo un exponente en donde el exponente es un denominador, significa que el numerador es el exponente y el denominador que es una raíz n. Por eso es que en algunos videos anteriores, cuando tenemos un exponente de un medio, decimos al final que es x, el exponente del numerador, el 1 es el exponente que lleva, no se pone, y el 2 de abajo del denominador es una raíz cuadrada. Normalmente aquí en México el 2 de la raíz cuadrada no se coloca, se le pondrá aquí cuando sea ya cúbico, cuarto, quinto, etc. A partir del 3 sí se pone. Normalmente ya no ponemos esto así. ¿Ok? Lo pongo de todos modos para que lo ubiquemos que es raíz cuadrada y el exponente del x adentro de la raíz es un 1. Si tienes una y a la 3 quintos, ¿qué significa? Que y está a la 3, es su exponente, y el denominador es una raíz. Perdón, aquí me equivoqué. Ahora sí. Es un 3. Y la raíz es un 5. Ese es mi resultado. Raíz quinta de y al cubo. Z a la 9 cuartos.
entonces es z a la 9, su exponente, y la raíz es una raíz cuarta. ¿Ok? Esa es la reducción de esta operación. Para acabar, podemos combinarlo con signos. Si tengo yo un x a la menos 3 medios, significa que primeramente debo de pasar al denominador para que se vuelva positivo, es 1 sobre x a la 3 medios. Y para acabar es un 1 sobre x al cubo raíz cuadrada. Ese es mi resultado final. ¿Sí? 1 sobre x cúbica raíz cuadrada o raíz cuadrada de x cúbica. Eso es lo que estamos haciendo con exponente negativo. Es muy común mezclarlos estos. 1 más un y a la menos 3 cuartos. Significará entonces que debo de poner arriba un 1, abajo va a ser la y al cubo para volverlo positivo, y es una raíz cuarta. ¿Okay? Recuerda, no le puse aquí el 2 porque aquí en México no acostumbramos ponerlo. Si pongo el radical ya estoy entendiendo que es raíz cuadrada, cúbica, cuarta y quinta, sí lo debo de apuntar. ¿Okay? Ese sería nuestro resultado. Y si tuvieras un número, por ejemplo un 7, un x a la 2 quintos, esto negativo, ese signo de toda la operación, de toda la fracción, bueno, este exponente no está afectando al 7. Entonces, igual como en algún caso que hice anterior, ponía un 1 porque no hay ningún número. Pero si hay un número y este se va a quedar en el numerador, lo apuntamos. Y coloquemos en el denominador la base, que sería x, y sería a la 2, ese es el exponente, y el denominador es raíz quinta. ¿Sí? Bueno, pues espero que esto te haya servido, que se te hayan aclarado las dudas. De cualquier forma, bueno, dejen comentarios, voy a estar pendiente de tratar de resolverlos. Y esta es una herramienta necesaria e importante para el álgebra y cálculo diferencial, cálculo integral. Es necesario esta operación en todos los exponentes, ¿no?, con las que hemos visto: multiplicación, división, exponente, si exponente es 0, y con exponente negativo, y al final combinado con un exponente fraccionario. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias por poner atención y esperemos que sigamos avanzando en nuestras operaciones matemáticas. Chao.